Estimados alumnos de la Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos de nuevo a su curso de Mecánica Práctica Agroindustrial, que corresponde a la semana número 13. El tema para esta semana es el siguiente: transporte discontinuo de sólidos, entre ellos montacargas, patines, plataformas, entre otros. Como siempre, los saluda su servidor, el ingeniero Carlos Camargo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase es el siguiente: describir de manera básica lo relacionado al transporte discontinuo de sólidos. Vamos a hablar entonces de montacargas, patines y plataformas, entre los más importantes. ¿A qué se refiere el transporte discontinuo de sólidos? Pues bien, se refiere a lo siguiente: los transportadores discontinuos son sistemas de transporte que se usan para mover artículos a granel o artículos por separado en ciclos de trabajos individuales entre puntos de toma y el de entrega y descarga. Entonces, el equipo de manejo entonces es cargado y descargado, mientras que cuando nosotros hablamos de un tipo de transporte de sólidos continuo, esto es constantemente y sobre todo se da siempre en las plantas de producción. Pero prácticamente estamos hablando entonces de este tipo de transporte que es discontinuo. ¿Por qué? Porque tiene la fase de carga y descarga, que es la principal característica sobre el transporte discontinuo de sólidos. Entonces, los transportes discontinuos se usan según sea requerido y son operados manualmente por lo general. O sea, esa es la característica. Tenemos un punto de carga y un punto de descarga y por lo general son operados de manera manual y ya sea de forma remota o en el propio vehículo o simplemente manejando el tipo de transporte que vayamos a utilizar para este tipo de transporte discontinuo. Se debe distinguir entonces entre transporte discontinuo, que son de piso, elevados, superiores, con riel o sin riel, que esa es una característica que tienen estos tipos de transporte. Y si hablamos de las variantes de riel o sin riel, incluyen carretillas, horquillas, tractores, arrastre, carretillas y pallet. O sea, son las diferentes formas que nosotros podemos utilizar para lo que es el transporte discontinuo. Entonces, las variantes con rieles incluyen entonces seleccionadores de anaquel, ya sea estos sistemas que pueden ser de empuje o que tengamos que jalar algún tipo de material, sobre todo lo que se hace, sobre todo con los patines hidráulicos. Entonces, las variantes superiores incluyen también grúas, que ya son otro tipo de variantes, que estamos hablando entonces de grúas de pórtico o sistemas de manejo de contenedores pequeños. O sea, estamos hablando de estos tipos de transporte, que entonces esa es la diferencia con relación a lo que vemos dentro de las plantas. Entre los más importantes que podemos nosotros hablar acá, vamos a hablar del montacarga. El montacarga es la imagen que vemos en la parte de abajo y se denomina montacargas o carretilla elevadora a todas estas máquinas que se desplazan por el suelo, que son de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a elevar, transportar y sobre todo ubicar cargas. Entonces, ante la pregunta, ¿qué es un montacarga? Vale la pena mencionar entonces que estas máquinas son requeridas en todas las industrias, la mayoría de industrias, para hacer el levantamiento de mercancías en las cuales el hombre y su fuerza no son lo suficientemente fuertes para poder levantar estos materiales. Entonces, es relevante que son los montacargas de las más importantes ayudas en materia de transporte dentro de la planta y también nos va a servir para ubicar especialmente en lugares donde hay mucho movimiento de diferentes materiales y donde los centros de distribución tienen una alta rotación de productos. Y aparte de eso, nos van a servir para acomodar materiales también dentro de varios almacenes. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta cuando se manejan este tipo de montacargas, se rige bajo ciertos principios fundamentales y lo vamos a anotar aquí como un principio básico que son el principio o son el triángulo de estabilidad y centro de gravedad. ¿A qué se refiere esto? El triángulo de estabilidad nos menciona que un equipo, al ser angosto, pero llevar un contrapeso, es una máquina que debe
que de cierta forma se podría volcar fácilmente. Este principio básico de la física se enmarca que en el montacargas, cuando va a una capacidad máxima de carga, se encuentra en un balance de cargas, y esto es lo que le genera estabilidad al equipo, siempre y cuando la carga cumpla con las características que necesita o que se adecúan a utilizar entonces en el montacargas. Y sobre todo que esto sea seguro. Entonces, el segundo principio es el centro de gravedad, que lo tenemos en el centro. La gravedad, entonces, para lo cual el montacargas no es ajeno a estos equipos, tienen su propio centro, al igual que las mercancías. Sin embargo, cuando un operador carga la mercancía con el equipo, se posiciona en un solo centro de gravedad, y eso es lo que permite que haya un equilibrio cuando se está haciendo el traslado de diferentes sólidos. Hablemos de unas reglas generales, sobre todo, o algunas pocas vamos a recordar aquí con relación al uso del montacarga. Nunca se debe transportar personas o cargas en el interior de la cabina. Eso se debe hacer. Utilice siempre los elementos de protección personal establecidos. Por ningún motivo ejecute cambios de cilindros de gas o combustible dentro de la planta. Conceda siempre la prelación al paso de peatones, tanto dentro como fuera de las áreas de producción. Una pregunta de examen acá podría ser la siguiente, que podríamos nosotros decir que debemos de respetar siempre la velocidad límite dentro de lo que es un trabajo de planta, por ejemplo, que es de 20 kilómetros por hora. Y además, verificar siempre antes de comenzar su labor, llantas del vehículo, frenos, bocina, nivel de aceite, etcétera, para poder verificar que nuestro equipo de trabajo, sobre todo relacionado con el montacargas, esté en las condiciones seguras para poder empezar a trabajar. Ahora hablemos de lo que es un patín hidráulico. Muchos lo conocemos dentro de nuestras plantas y se refiere a este tipo de elemento básico que nosotros muchas veces lo hemos utilizado dentro de las plantas. Es un mecanismo que se utiliza para trasladar fácilmente plataformas con objetos. Están fabricados de diversos tamaños y materiales, por ejemplo, pueden ser de nylon, polietileno o neopreno, y pueden soportar cargas de 1 a 5 toneladas. Esa es la característica principal, y sobre todo tiene una parte, el extremo, que tiene una parte hidráulica que nos sirve para que nosotros podamos hacer el movimiento específico y podamos levantar la carga a una determinada altura. Entonces, los patines hidráulicos son una alternativa económica y fácil a usar a los montacargas. Cuentan con un mecanismo hidráulico que le permite al operador levantar la tarima completa y desplazarla alrededor del almacén sin hacer mucho esfuerzo. Tenemos algunos tipos ¿cómo se llama?, de patines como este estilo. Algunos pueden ser eléctricos y otros como los que vemos acá, que cuentan siempre con suficiente capacidad para cargar lo que ya habíamos visto, entre 1 y 5 toneladas de peso. Otra tipo que nos sirve a nosotros, pero que es muy importante dentro de lo que es la industria, son las plataformas. Una de las plataformas que se utilizan comúnmente son las que vemos acá en la imagen. Y una plataforma, entonces, es una elevadora. Una plataforma elevadora es un tipo de mecanismo, es un dispositivo mecánico que está diseñado para elevar personas o tipos de productos a diferentes lugares, o que sirven para acomodar determinados materiales en estanterías que estén altas, o se utilizan también para algunos tipos de reparaciones dentro de la planta, según la necesidad que haya dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, una plataforma elevadora móvil personal, entre sus siglas, PEMP, es una máquina móvil destinada entonces para desplazar personas y pequeñas herramientas hasta una posición de trabajo, con una definida posición de entrada y una de salida de la plataforma. Además, está constituida como mínima forma de trabajo, con órganos de servicio y una estructura extensible o un chasis. Estamos hablando que este tipo de dispositivo prácticamente entonces nos sirve para algunos traslados de material, o simplemente para hacer reparaciones dentro de la misma planta, pero que está constituida dentro de lo que es dispositivos del manejo de sólidos dentro de la planta de manera discontinua. Y por eso lo estamos tomando en cuenta en esta información que estamos trasladando.
¿Cuáles son las partes más importantes que nosotros tenemos de las plantas elevadoras? Por acá. Las partes más importantes que tenemos con relación a las partes de una plataforma elevadora, entonces, son la plataforma de trabajo formada por una bandeja rodeada por una barandilla, que es la parte superior, de al menos 1 metro de altura y con radiapés. Se refiere a que no haya una forma de deslizamiento para evitar caídas dentro de esta misma estructura. También tiene una estructura flexible, una estructura unida por un chasis sobre la que se instala la plataforma de trabajo, como la que vemos ahí, permitiendo moverse hasta la situación deseada, a una altura deseada. También hablamos del chasis, que es la base de esta plataforma móvil, que puede ser autopropulsado o empujado o remolcado. Puede estar situado sobre el suelo, eh, puede tener ruedas, también puede tener ciertas cadenas, puede ser una forma de oruga o bases especiales montados sobre un remolque o semirremolque. También puede ser trasladado o jalado por medio de un camión o furgón y fijado con estabilizadores, ejes exteriores, también llamados algunos tipos de gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad, sobre todo en la superficie donde vamos a utilizar este tipo de equipo. Entonces, existen plataformas elevadoras de tipo tijera, principalmente usadas para el manejo de materiales. Sobre todo ayudan en la industria a los obreros a tener mejor ergonomía en los procesos productivos, que sería una de las características principales de estos tipos de elevadores. Alguna clasificación general de los elevadores. Tenemos plataformas elevadoras y que se pueden utilizar para trabajos de altura. A diferencia de los andamios, este tipo de maquinaria se usa para trabajos de altura, provee mucha más seguridad, confianza y eficiencia y comodidad a la hora de trabajar. Lo que de hecho se convierte en una opción preferente y adecuada en las distintas labores que se realizan dentro de una planta, sobre todo en el área de almacén, la toma de inventario, aseo, limpieza, pintura, mantenimiento, el traslado de algunos materiales o instalación de vallas publicitarias si fuera el caso. Pues bien, esto es prácticamente a lo que podríamos hablar a grandes rasgos, a lo que se unen algunos equipos, sobre todo relacionados a lo que es ese movimiento de traslado de sólidos de forma discontinua. ¿Por qué? Porque comenzamos a una parte que es inicio de la carga y otra forma que es descarga. Esas son las características principales relacionadas entonces con lo que es los distintos equipos relacionados con el manejo de sólidos, sobre todo en forma discontinua. ¿Cuáles son las preguntas relacionadas al tema de esta semana, que corresponde a la semana número 13? Las preguntas para esta semana son las siguientes. Dice la primera: ¿cómo se llama a las máquinas que se desplazan por el suelo de tracción motorizada destinadas fundamentalmente a levantar transportes y ubicar cargas? La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cómo se llama a los sistemas de transporte que se usan para mover artículos, entre paréntesis, artículos a granel o artículos por separado, en ciclos de trabajo individuales entre un punto de toma y el de entrega? El equipo de manejo es cargado y además también es descargado, que es una característica, es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿cómo se llama al mecanismo que consta de una plataforma de diversos tamaños y materiales, te ahorran tiempo y dinero, con 3 ruedas, y su palanca ayuda a que el desplazamiento de los objetos sea rápido y eficaz? Esa sería la pregunta número 3. Y la pregunta número 4: ¿cómo se llama al dispositivo mecánico diseñado para elevar personas o objetos a diferentes alturas? Y la pregunta número 5: ¿cuál es el límite de velocidad permitido internamente para el manejo de montacargas según una de las reglas de oro sobre este tema vistos en clase? Pues bien, estimados jóvenes, esto ha sido lo que corresponde a la semana número 13. Muchas gracias por su atención. Como siempre, les saluda a su servidor, el ingeniero Carlos Camargo.